haces se convierte en su peor pesadilla. Pero como siempre, toda madre encuentra una solución cuando se trata de su hijo. LM te devuelve el control. LM, baterías a domicilio. Qué gusto, de verdad, poder conversar con usted, poder haberle escrito y solicitado un diálogo, porque yo le decía a los que están siguiendo este diálogo, estas charlas por Instagram, que usted era uno de los líderes del mediocampo que llegó en los últimos años al fútbol ecuatoriano. Hablo del Aucas y del Deportivo Cuenca. Y de nuevo, agradecerle esta invitación acá para nosotros replantearla más adelante en retratos o subirla la entrevista completa a nuestro canal de YouTube. Un abrazo, saludos. No, saludos, para mí es un gusto conversar con usted. Siempre lo sigo en Gol TV también, las transmisiones. Gracias. Y bueno, y obviamente ya llevo 20 años en el fútbol ecuatoriano, estuve jugando 10 años como futbolista profesional y bueno, ya soy un ecuatoriano más, me nacionalicé en el 2004, llegué al Aucas en el 2001, 2002, después pasé por el Cuenca, 2003, 2004, 2005. 2006, 2007 jugué en Deportivo Quito, 2008 en Macará y 2009 en Técnico Universitario, que fue donde me retiré. Sabe que no había, perdón a la gente del Quito, que de verdad no lo había recordado al profe Velasco en el Deportivo Quito, pero qué bueno que me lo recuerden en el Macará también. Así que de verdad mi mente lo recuerda mucho en aquel Aucas y Cuenca, pero qué bueno que me lo haya hecho saber o recordarlo también. Profe, ¿y qué lo llevó a quedarse acá? ¿Al extranjero, al uruguayo, al argentino, al brasileño? Todo quien visita el Ecuador se queda para acá, o ya hay muchos ejemplos al respecto, ¿no? Sí, sí, es la verdad. Bueno, yo tengo una anécdota de cuando llegué cuando me llamaron de Ecuador, Gerardo Peluso, que fue quien me trajo al Aucas, que bueno, yo tuve muchos años con él en Uruguay y también es como un papá para mí. Me dijo, mira, hay una posibilidad de que te vengas al Aucas de Ecuador. Yo obviamente no conocía Ecuador y claro, lo primero que uno hace es entrar a la selección, ve la selección de Ecuador y eran todos morenos. Yo me imaginé, digo, como claro, uno ve la selección de Suiza, son todos rubios. Claro. Y cuando yo me imaginé así Ecuador, o sea, yo no soy racista, al contrario. No, está bien, pero uno se hace la idea, o sea, uno ve, sí. Lo primero que ve cuando quiere ver de un país, la selección. Y cuando llego a Quito, no veía ningún moreno, así me sorprendió muchísimo. Por eso yo me hacía la idea que iba a venir, o sea, como no conocía Ecuador, digo, me hice esa idea, digo, y me llevé mucha sorpresa. ¿Y cuál fue la decisión suya de decir, sí, voy a Ecuador? ¿Por el llamado de Peluso, que es un técnico muy reconocido en el fútbol uruguayo en Sudamérica, o la idea de salir del país y darse un nombre acá, obviamente en el Ecuador? Siempre es bueno salir del país, o sea, yo ya había tenido la posibilidad de salir a Iquique, estuve jugando en Chile, en Iquique, con Gerardo Peluso también, entonces, bueno, él me llamó en el 2001, había la posibilidad de Aucas, me dijo que era un equipo que tenía 2 jugadores de selección, que te estaba armando un buen equipo, en ese entonces estaba Edwin Tenorio y la Sombra Espinosa, o sea, y se hizo un buen equipo, entonces mismo por Gerardo no dudé tampoco en venir. Y bueno, tuve 2 años, 2001, 2002, fueron 2 años buenos porque el 2001 jugamos la Copa, la Merconorte, y el 2002 jugamos la Sudamericana que clasificamos. Así que ese paso por Aucas fue muy bueno. ¿Y cuál era la alineación, si más o menos la recuerda usted, jugadores importantes de esa alineación? Porque me nombra a Edwin Tenorio, ya estaremos hablando de la experiencia que tenerlo como compañero de Edwin Tenorio, y a la Sombra Espinosa, un jugador que paseó su clase por el mundo entero y por la selección mundialista también. Edwin Tenorio es lo mismo. Sí, bueno, en ese equipo jugaba Robin Pico, era el arquero, Omar de Jesús era lateral derecho, después jugaba la Sombra Espinosa, jugaba Renan Calle y Ayoví, lateral izquierdo. Jugaba Edwin Tenorio de 5 conmigo, que nos decían que éramos los dos picapiedra, porque los dos pegábamos durísimo. Sí, recuerdo. Jugaba Raúl Salazar,
Claro. después también vino Antuña, y arriba jugaba el Palomo Gómez, el Paquico Correa también que estaba dirigiendo América, él también Palomo estuvo Gómez que estuvo en Olmedo, ¿no? en Él Olmedo, estuvo, estuvo también, claro, claro. sí lo recuerdo. Pero teníamos un muy buen equipo. Ese año nosotros jugamos la Merconorte, nos tocó con Necaxa, y bueno, creo que fue el único equipo que ganó en México, que nosotros le ganamos 3-1 al Necaxa de Aguinaga y del Team Delgado. Ah, el Team Delgado ya estaba en ese entonces en el conjunto del Estaban Necaxa. los dos estaban, Aguinaga y el Team Delgado en Necaxa, y nosotros le ganamos en México, le ganamos 3-1, digo, que fue el primer resultado que sacó un equipo ecuatoriano en México. ¿Cómo fue el hecho de tenerlo de compañero a Edwin Tenorio? Y es verdad, yo recuerdo a usted que era un hombre o un jugador de esos que no daba un balón por perdido. Hablo de Marcelo Velasco, el líder indiscutible. Cuando tenía que dar, daba hasta el último minuto. Y juntarse con Edwin Tenorio en ese medio campo había que tenerle miedo, pues. Sí, en sí, la relación con Edwin Tenorio, lo primero que me dijo Peluso, dice, vas a tener un compañero excelente como jugador, pero dice, es un poco como... no, él no se daba mucho con los jugadores, andaba más que nada solo, era muy solitario. Y bueno, yo creo que empecé a hablar con él, hicimos una buena amistad, me empezó a ir a buscar el apartamento, empezamos a ir a comer. En esa época él estaba en la selección, se fue a comprar un carro, yo lo acompañé. Hicimos una amistad linda, creo que hicimos una muy buena amistad y bueno, terminamos haciendo un muy buen año. Después él ya se fue para Barcelona y bueno, ya después cuando nos enfrentamos ya no había la amistad, ya era guerra, esos partidos, ya cuando él jugaba en Barcelona y yo estaba en Aucas, esos partidos ya eran guerra. Y obviamente, aparte, pues, Edwin Tenorio siempre ha sido un jugador muy introvertido, como persona también. Yo recuerdo que la última entrevista que le hice a Edwin Tenorio fue en Grecia de Chone. Y créeme lo que lo he venido buscando hace 3 o 4 años y no logro una respuesta. Y así me lo cuentan otros colegas. Créeme lo que el colega que lo saque en entrevista a Edwin Tenorio, y yo sé que muchos están conectados en estos momentos, va a tener un premio, porque es bien complicado. Pero como persona excelente, ¿no? No, muy buena persona, excelente, y él era una persona recto que te dice las cosas de frente. Por eso digo que yo en ese entonces hicimos una buena amistad porque yo también estaba solo aquí en Ecuador. Nos juntamos los dos, como le digo, a mí Peluso se sorprendió porque él me empezó a ir a buscar el apartamento, íbamos a comer, empezamos a hacer mandados juntos, o sea, ya había un compañerismo. Entonces, fue muy buena la amistad de él, digo, hasta que obviamente ya después él se fue a otro equipo y bueno, obviamente que ya no había esa misma relación. ¿Alguna anécdota que recuerdes con Edwin Tenorio en algún entrenamiento? Por ejemplo, tú eras lo que no perdonabas nada en los entrenamientos tampoco. Edwin Tenorio hacía lo mismo. ¿Alguna anécdota que recuerdes? No, no, o sea, nosotros, por ejemplo, teníamos, bueno, la Sombra Espinosa también era uno que metía bastante hacha, entonces, no, me acuerdo de un jugador Paul Chalá, que era hermano Claro. de Claire Chalá, y en esa época él jugaba con nosotros, y claro, él, como estaba en el equipo B, nos corría, nos pechaba, nos empujaba, o sea, porque era la manera de jugar de él, esa. Entonces, claro, nosotros cada vez que hacíamos la práctica de fútbol, los tres, Edwin Tenorio, La Sombra y yo, nos poníamos unos toperoles bien altos y bueno, y andábamos a la cacería porque digo, antes que nos pegue él, le pegábamos nosotros. Y de ahí ya lo tuviste que enfrentar a Edwin Tenorio. ¿Cómo fueron esos enfrentamientos? ¿Lo recuerdas? No, eran durísimos, eran durísimos. Yo me acuerdo que a veces siempre nos trancábamos en el medio, a veces, o sea, siempre, nunca con mala fe, pero siempre ya nos conocíamos, él sabía que yo iba muy fuerte a la pelota, él también, entonces digo, siempre hubo esa guerra, como decimos nosotros, en los partidos, pero bueno, siempre sin mala intención. Y no has sabido más de Edwin. Porque sé que está en el No, extranjero. no sé, o sea, lo último que sé, bueno, que estuvo en la federación de futbolistas, pero yo no he tenido más contacto con él, o sea, tampoco era que con Edwin éramos, o sea, mientras estuvimos en el equipo teníamos una buena amistad, éramos compañeros, amigos, pero bueno, después que cada uno siguió su carrera no tuvimos ese contacto, tampoco Edwin era una persona de entablar mucha amistad cuando no estaba en el equipo. El Marcelo Velasco de niño, ¿cómo era? ¿Cómo empezó el gusto por el fútbol? No, bueno, nosotros
somos 3 hermanos, bueno, en realidad somos 5, pero nos llevamos, o sea, yo cuando empecé el fútbol tenía 6 años, mi otro hermano 7, Elvio, y Próspero tenía 8 años. Mi padre nos llevó a los 3 a jugar a un equipo San Lorenzo de Florida. Y bueno, me acuerdo que nunca me olvido que el primer día me pusieron al arco. Siempre dice que el más malo lo meten al arco. Y bueno, pero jugué al arco. Me acuerdo que después, como pegaba fuerte la pelota, me pusieron de central. Y bueno, creo que ahí arranqué mi carrera de central. Hice todas las categorías en Cebolla, Babi, Cadete, hasta llegar a primera en San Lorenzo, que es un equipo de la ciudad de Florida donde yo soy. Y bueno, de ahí jugué en la selección de Florida y de ahí me fui a Nacional de Montevideo, que digo que era una época increíble porque bueno, yo llegué a Nacional en el 87, tenía 17 años, llegué a la cuarta división y en el 88 ya tuve la posibilidad de practicar en primera y fue cuando Nacional quedó campeón del mundo, intercontinental. Entonces digo, el haber entrenado con toda esa gente, digo, me dio, ya de chico tenía mucha experiencia porque antes en Uruguay también era muy duro hacer las prácticas de fútbol con ese tipo de jugadores que había, digo, te daban durísimo. Y en ese Nacional de Uruguay del 88, recuerdo a Valdemar Victorino, recuerdo a Tony Gómez, o no sé si el Valdemar Victorino, discúlpame, se fue el 80 y pico, 81, no. El Nacional del 88 estaba Juan Carlos de Lima. Perfecto, que él es de Florida, perfecto. Él es de Florida, la misma ciudad. También estaba el Tony Gómez, Pinto Saldaña, Lugo de León, Cardacho, Tolaza, Jorge Cerela, el arquero. Tenía un equipazo nacional. Claro, y nosotros, o sea, a mí me han subido, o sea, nunca tuve la posibilidad de jugar en esa época en primera, sí llegué a jugar después en el 89, pero digo, el hecho de entrenar con ellos era increíble. Ostolaza fue uno de los mejores jugadores uruguayos también, fue mundialista, si mal no recuerdo, en el 90. Estuvo en la época de Fonseca, el Conejo Fonseca, Francescoli, que también estuvo. Y vi una foto suya enfrentando a Francescoli ya con la camiseta de River Plate de Argentina. Hablo de Enzo, y usted con una camiseta de un equipo de Uruguay. Sí, con Cerro de Uruguay. Fue la Copa Libertadores del 95, que antes se hacía grupo de 4. Claro. Y clasificaban 2. Nosotros habíamos clasificado Cerro, nos tocó con Peñarol de Uruguay, Independiente de Argentina y River de Argentina, donde en River jugaba Francescoli y Cedrés, los dos uruguayos que digo, bueno, también eran unos fenómenos. Y Cedrés, que jugó obviamente luego en Boca Juniors, si mal no recuerdo, luego fue la época de Manteca Martínez también, jugó de los Boca, uruguayos. En Peñarol, digo, Cedrés. Bueno, yo cuando empecé el Nacional en la 18, Cedrés jugaba, yo lo marcaba a él jugaba en la cuarta de Peñarol y yo jugaba en la cuarta de Nacional. Y en la cuarta de Peñarol también jugaba Paolo Montero, digo, que somos de la misma época. ¿Y qué aprendiste de todo eso, Marcelo? Sobre todo haber entrenado con esos jugadores de lujo y experimentados. No, por eso digo que en Uruguay el fútbol es muy duro, o sea, por eso uno cuando sale de Uruguay, por eso dice que el futbolista uruguayo por lo general se adapta a cualquier tipo de cancha, de país, porque el fútbol uruguayo en sí, cuando antes era muy duro, el hecho de las canchas no eran buenas, hay mucho juego aéreo, por eso el futbolista uruguayo de por sí tiene un buen juego aéreo, porque antes se jugaba mucho por arriba, y bueno, ahora ha cambiado un poco la cosa, pero digo, y era más de lucha, de pelea, la histórica, como dicen, la garra uruguaya. Entonces el jugador se cría en ese ambiente y bueno, cuando va a otro país, eso es lo que hace resaltar bastante. ¿Y qué técnico lo marcó a usted con el paso de los años, ya previo a lo que era el tema del profesionalismo? Muchos, pero bueno, el técnico que me marcó más a mí que Gerardo Peluso, que yo ya, como él es de Florida también, él me dirigió en la selección de Florida, en los juveniles, me dirigió en la selección mayor, después salimos campeón con un equipo que se llama Frontera en Uruguay, donde también jugamos con Rubén Paz. Después él me lleva a Cerro también, donde jugamos la Copa Libertadores, me lleva a Chile, donde jugamos en Iquique, y él me trae a Ecuador, por eso digo que es el técnico que me marcó más a mí, aparte fue el que me ayudó. Después, obviamente muchos técnicos buenos, que también como Fossati, el Turco Azar que tuvimos acá en Cuenca, el Chino Benítez, que había sido el técnico de Boca, digo, técnicos muy buenos, Miguel Falero, digo, hay un montón de técnicos que han dejado mucho. Y luego
viene al Aucas y va obviamente arriba a la ciudad cuencana, al Deportivo Cuenca, ¿no? Donde obtiene ese título del 2004. Sí, en el 2000, después del AUCA, bueno, a finales de la temporada 2002 me llaman Hernán Neira, que era dirigente del Cuenca, y me dijeron que querían contar conmigo. Yo todavía estaba como extranjero, y bueno, no lo dudé, me vine para acá, para Cuenca. El 2003 clasificamos a la liguilla después de 17 años que el Cuenca no juega liguilla. Y bueno, el 2004, que fue el mejor año que creo que ha sido del Cuenca, se consiguió el campeonato y la Copa Libertadores. ¿Y qué tuvo ese Deportivo Cuenca para salir campeón? Equipo, más allá de las estrellas, de los jugadores que pusieron unión y consecución de resultados. ¿Cuál fue el secreto? Estrella no había, bueno, en ese equipo porque éramos todos jugadores. Muchos decían que los jugadores que vinieron al Cuenca eran rechazos de otro equipo, supuestamente decían. Pero bueno, yo creo que nosotros, el hecho de tener mucha experiencia, había un promedio de 30, 31 años, 32, la mayoría, creo que nos hizo muy fuerte. Bueno, ese equipo del 2004 lo armó el profe Córdoba. Claro. Que lamentablemente después de un partido que nosotros jugamos aquí con Barcelona, él hizo un gesto y lo suspendieron 6 meses. Entonces de ahí obviamente se tuvo que ir y llegó Julio Asad, ya con un equipo armado, o sea, que venía encaminado. Bueno, en la primera etapa clasificamos a la liguilla con medio punto. Y bueno, ya después no pudimos bonificar de nuevo porque vimos que no nos daba y nosotros hicimos una mini pretemporada antes de la liguilla, cuando otro equipo estaban echando el resto para clasificar, que no habían clasificado. Entonces, creo que más que nada por haber conseguido el campeonato fue el hecho de haber hecho esa mini pretemporada antes de empezar la liguilla y el grupo que había. O sea, jugadores con mucha experiencia, como lo era el capitán Noriega, Antuña, Matamba, Klimovic, todos jugadores grandes de experiencia y que sabíamos lo que queríamos. Entonces creo que eso fue lo más importante. ¿Qué es la vida de Raúl Antuña? Por ahí preguntaba a alguno de los que están mirando la charla, Yamil Alcibar, que le enviamos un abrazo. ¿Ha podido conversar con él? Fue uno de los mejores volantes que llegó al fútbol ecuatoriano también. Sí, sí. Yo tengo mucho contacto con él, nos llevamos muy bien. Nosotros jugamos juntos en Aucas en el 2002 y después jugamos en el Cuenca 2004 y 2005. Yo tengo una muy buena amistad, es una muy excelente persona, nos comunicamos seguido. Incluso en diciembre nosotros íbamos a hacer un partido que era cuando quedaron campeones las Leonas del Deportivo Cuenca, íbamos a ser las campeonas de las Leonas contra los campeones del 2004. Y tenía todos los jugadores que iban a venir. Antuña estaba en Guayaquil, pero fue justo en la época que hubo el paro. Entonces ya él no pudo llegar a Cuenca, ni los otros jugadores, y tuvimos que lamentablemente suspender ese partido. Y obviamente el campeonato, la ciudad de Cuenca se volvió una fiesta en ese 2004. Me lo contaba en algún momento el Ojo Hidalgo también, de todo lo que fue la unión de grupo completamente en ese equipo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Yo creo que eso fue el factor de haber conseguido la unión que había en el grupo. Habíamos un grupo de 15, 16 jugadores que cualquiera podía jugar. A veces a mí me tocaba estar en el banco, a veces se rotaba porque era muy parejo el plantel y bueno, y creo que todos se hinchábamos para el mismo lado. No es que algunos si estaban en el banco se ponía mal. No, eso fue la clave, digo, de tener un buen grupo, un buen cuerpo técnico que motivaba como lo era Julio Asad y creo que eso fue la clave para el éxito. Omar Guerra fue compañero suyo, porque ahí un Omar Guerra, no sé si es el mismo, le mandó un saludo grande, capitán, le dice. Omar Guerra es mi mejor amigo, o sea, siempre lo he dicho. O sea, en el fútbol es muy difícil conseguir amigos. Obviamente que uno crea muchas amistades, compañerismo, tiene afinidad con jugadores, pero amigos son muy pocos. Yo creo que Omar Guerra es mi mejor amigo, siempre lo he dicho, porque ha estado conmigo, igual yo he estado con él en las buenas, en las malas, jugamos juntos en el Quito. Jugamos juntos en técnico universitario y bueno, yo lo considero como mi hermano y es como mi mejor amigo. ¿Cuál fue el volante que más problemas le dio a usted en la marca? Y por ejemplo, que usted decía, lo voy a enfrentar mañana y a tengo que sacarlo del partido, lo analizo constantemente, quizás no había la facilidad de los videos análisis como lo hay ahora, pero ¿cuál era ese volante o los volantes que le daban problemas?
Bueno, por lo general los más pequeños, o sea, que eran los más habilidosos, que era lo más difícil de agarrar. Entonces, por ahí Salas era bastante complicado marcarlo porque era muy movedizo. También el Diablito Lara, en esa época eran jugadores muy rápidos. Jofre Guerrón también, era rapidísimo. Entonces, digo, esos fueron los jugadores que más costaba cuando jugaba en el medio campo. Bueno, después la última parte de mi carrera yo terminé jugando ya de central. Y era Marcelo Velasco de boquillar al que enfrentaba o decirle, oye, sabes que no te vengas por acá, me sacaste de quicio, te voy a dar. Y con eso jugué hasta los 40, si no boquillaba no podía jugar. Por Claro, ejemplo, entonces, ¿qué le decía Franklin Salas, por ejemplo? O un Jofre Guerrón. no, Él les ha de haber dado en cualquier momento. no, Guerrón me conocía a mí porque cuando yo llego al AUCA, Guerrón era juvenil. Claro. Él era juvenil y ya me conocía y sabía cómo era yo. Entonces, ya solo yo, él, no, él sabía que yo lo amenazaba, pero también no era solo amenaza, que donde pasaba cerca, entonces se iba lejos, que es lo que a mí me convenía. Pero yo tenía siempre una táctica que lo hacíamos, o sea, no lo hacíamos con maldad porque nunca íbamos a romper un jugador, pero por ejemplo con Fleitas, cuando jugamos juntos en el Cuenca, nos conversábamos entre los dos y por ejemplo estaba Borja, el canguro Borja que jugaba en Nacional y estaban en las jugadores que estaban en la selección, entonces yo le decía a Fleitas, ¿cuántas amarillas tenés vos? Dos. Ah, yo tengo una, déjame que yo le voy a meter duro, este no juega más en la selección. Y claro, ellos estaban escuchando lo que hablábamos nosotros. Aparte, Fleita y yo no era que hablábamos, también pegábamos. Y por ahí, bueno, como que los jugadores un poco se iban y bueno, y ahí hacíamos el trabajo más tranquilo. Y algún jugador que lo haya sacado de quicio, ya no me dejo, oye, espérate que voy a la selección. O alguno que decía, oye, ya no me pegues que me vas a lesionar, por ejemplo. No, sí, algunos decían. O sea, con quien me cruzaba mucho también era con Carlos Juárez. Ah, Porque, ya, bueno, claro, el Cookie, Cookie. siempre Ah, me tocaba marcarlo a él y después en las pelotas quietas él me marcaba a mí. Pero claro, un día me rompió de un codazo, me rompe la nariz y bueno, me tuvieron que operar. Y creo que bueno, yo tuve como un mes afuera y cuando yo vuelvo a las canchas, nos toca justo con el MLE. Y estaba el Cookie Juárez. Y le digo, Cookie, estoy recién operado. Digo, no me va a pegar otra vez. No. Dice, no, tranquilo, uruguayo. Me decía, Uru, tranquilo que tranquilo que no va a pasar nada. Pero claro, volvíamos justo con él y le digo, Cookie, no me va a pegar otra vez la nariz. Que... no, que claro, obviamente marcarlo a él era complicado no, también, ¿no? Siempre, él, siempre, ¿cómo hacías para marcar, por ejemplo, a un Cookie Juárez o a jugadores que eran más altos o más corpulentos? ¿Cuál era el secreto tuyo que también dabas, por si acaso? no, yo tenía una virtud que era el salto, sí, saltaba Claro. bastante a cabecear y bueno, siempre la ventaja en los pelotazos y todo eso la tiene en defensa porque está de frente, pero bueno, el Cookie siempre se hizo más fácil marcarlo en la altura, porque obviamente le costaba cuando yo estuve en Cuenca, cuando estuve en Aucas, en el mismo Quito, pero obviamente cuando íbamos a Guayaquil a jugar, que él estaba en Guayaquil, era inmarcable, porque digo, era un jugador muy hábil, o sea, en el sentido que pelota aérea, manejaba muy bien y bueno, estuvo en la selección y fue un goleador acá en Ecuador. Digo, en Guayaquil era muy difícil poder aguantarlo porque digo, aparte de que saltaba bien, era muy alto también. La cancha más complicada que pudiste, o las canchas más complicadas acá en el Ecuador, donde siempre decías, qué difícil es ganar acá o qué difícil es sacar puntos. Y La que había una mucha cancha, presión. la cancha más complicada es la de Aucas, o sea, donde es difícil sacar resultados porque es una cancha pesada. Yo lo viví cuando jugué, que a los equipos que iban se le hacía muy difícil, y más lo de la costa, porque es una cancha que está a más altura que por ejemplo, que la Atahualpa, y es una cancha pesada. Entonces siempre se hizo difícil, y incluso así cuando yo salí de Aucas, cada vez que íbamos a jugar a esa cancha se hacía una cancha muy difícil. Y en cuanto al tema de fanáticos, de la presión del hincha, todo lo que significaba, más allá de que en Uruguay ustedes están curados de aquello, ¿no? Sí, donde se sentía más, siempre se sintió más fue en la cancha de Melec. Igual el Monumental también llevaba mucha gente, pero obviamente que la gente está más retirada. Pero antes, donde decían la caldera, digo, en Emelec era impresionante. Aparte la gente, lo que alentaba al equipo. Yo me acuerdo en el 2002 que fue una locura, cuando quedó campeón Emelec, que se tenían que dar tres resultados
nosotros estábamos jugando con Emelec. Yo estaba en Auca y era impresionante la gente, digo, no hacen el gol en la hora que fue de Augusto Poroso y la gente se metió toda la cancha. Yo le decía a mis compañeros, si nosotros le hubiéramos empatado a Emelec y sale campeón Liga o Barcelona, nos hubieran matado aquí, digo, porque la gente se metió toda la cancha, digo, estábamos nosotros dentro de la cancha. En esa última fecha en la que sale campeón el Emelec con el gol de Augusto Poroso, por ejemplo, ¿cómo vivían o cómo estaban viviendo los jugadores del Emelec ese momento del partido? Porque ellos también esperaban otro resultado. El tema de Quito, la Liga de Quito-Barcelona y el tema del Deportivo Quito, el Nacional. Quito Nacional estaba jugaba la Liga de Barcelona en la Casa Blanca y ellos con nosotros. Entonces, era una desesperación porque nosotros, o sea, no teníamos chance de nada en esa liguilla y se estaba haciendo ya los últimos minutos y nosotros le habíamos empatado el gol de Meliton Guerrero. Bueno, no hacen el gol a lo último. Terminó primero ese partido. Yo nunca me olvido porque a mí me tocó doping y me tocó justo con Viteri. Y Viteri estaba ahí en el doping y estaban todos desesperados escuchando el partido más que nada de Liga y Barcelona. Y cuando terminó, obviamente que fue una locura porque ahí quedó campeón el MLE y salieron como locos. Porque el partido de nosotros terminó antes. Otra anécdota que tengas así dentro de la cancha con algún defensor y todo para irnos al tema del Cuenca, porque obviamente quiero preguntarte algunas cosas de lo que fue ese año 2004 memorable en el conjunto Azuayo. Otra anécdota que tú recuerdes o con estos momentos se te venga a la mente. ¿O cualquiera? Sí, de jugadores, cualquiera que tengas. Tengo una muy buena antes de venir aquí, que fue cuando estaba en Danubio, que me dirigía a Fossati. Bueno, nosotros jugábamos con un equipo, yo estaba en Danubio, jugábamos con Rocha. Era un equipo que dirigía Juan Ramón Carrasco, que estuvo en Emelec. Claro. Entonces él jugaba y dirigía en Rocha. Entonces yo estaba en Danubio, jugaba de volante y Fossati me dice, mira, vos lo que te voy a pedir hoy, que lo sigas a Juan Ramón toda la cancha. Entonces dice, vos olvídate del partido, dice, vos marcalo a él. Claro, porque ¿qué hacían? Todos los jugadores cada vez que agarraban la pelota se la daban a Carrasco, porque si no se la daban a él, bueno, ustedes lo vieron que estuvo en Guayaquil, era bastante especial. Entonces, bueno, yo le contaba después a Fossati se moría de la risa porque fue algo, nunca me ha pasado, o sea, lo empezó a marcar y bueno, y lo empecé a anticipar, porque yo sabía que le daban la pelota a él, lo empecé a anticipar. Y me empezó a insultar, y ¿qué eres perro? Te mandaron a seguirme, no sé qué, empezó ahí a molestarme. Y claro, y empezó a hablar con los jugadores, cuando le daban un pase mal y empezaba a decir, ¿quién me mandó a este jugador? El enemigo. O sea, él comentaba, él era el técnico y jugaba, y comentaba, yo, claro, al lado de él. Y en una va a ser un cambio, un chico que le dicen La Loba, que era muy amigo de él, que andaba para todos lados. Pues la primera vez que en mi época de fútbol vi un cambio así, y dice La Loba, dice Juan Ramón Carrasco, dice, señor juez, cambio. Y La Loba, que era compañero de él, le dice, Juan, ¿quién sale? Y si salís vos y servíle, anda para afuera, anda para afuera. Por eso digo, nunca he visto un cambio que hicieran así, una cosa de loco. Y luego, mira, qué buena anécdota con Juan Ramón Carrasco, siempre Juan fue un Ramón técnico Carrasco, muy, claro. muy especial. No, la después, verdad, después me desafió a pelear, quería pelear, que lo esperara afuera. Como yo, claro, lo marcaba y a él se molestaba porque lo trataba de anticipar todas las veces. Claro, decía, espérame afuera, la típica de los uruguayos. Y Fossati, siendo un zorro viejo No. en esas cuestiones de técnico, obviamente se reía porque sabes que hiciste bien el trabajo, ¿no? De marcarlo. Claro, es que ese era un equipo que se jugaba en base a lo que en esa época Juan Ramón Carrasco él era complicado en los tiros libres, era muy buen jugador. Entonces, anulándolo a él y como todos los jugadores le dan la pelota a él, o sea, prácticamente creo que le hicimos como 5 goles ese día. Hizo 3 goles Chevantón, que juega en Danubio. Claro. Pero claro. No se fue a Italia, Chevantón, ¿no? Sí, fue una táctica buena porque claro, era anular el jugador que manejaba todo lo de ellos. ¿Vivió Cuenca quizás uno de los días más felices de la vida, aquel campeonato del 2004 o aquel año en relación a ese título, por lo que ha vivido Cuenca en los últimos años? De lo que me han dicho, sí, es lo más importante por el hecho de haber conseguido el campeonato. Si bien Cuenca anteriormente yo no había tenido la posibilidad de verlo, pero bueno, sé que han habido jugadores como Lisiardi, jugadores que son históricos en el club. Pero bueno, creo que el logro más importante obviamente es el campeonato y de la manera que se dio, porque digo, esa liguilla
nosotros no éramos favoritos, digo, estaba Barcelona que tenía un equipazo, estaba la Liga, el mismo Nacional, y bueno, creo que nosotros quedamos 2 fechas antes que termine la liguilla, quedamos campeones, entonces creo que fue un logro muy importante. Más allá del tema de lo del Cookie Juárez que me comentaste, la anécdota con el Cookie, la anécdota con Guerrón también y lo de Fleitas que me comentabas, que obviamente a todos ustedes, los que están conectados, pueden verla durante estos días ya subida la nota completa con Marcelo Velasco en nuestra cuenta de YouTube, Retratos Canal Digital. Suscríbanse. ¿Cuál fue el partido más complicado que tuviste en tu vida? En el que le decías al juez a cada rato, termínelo porque necesitamos ganar y termínalo, juez. ¿O eras de hablar así a cada rato con los árbitros? No, yo hablaba bastante, pero digo, el partido que me dolió más a mí, acá en el fútbol ecuatoriano, fue el partido anterior al Aucas, cuando quedamos campeones. Fue con Barcelona, en Guayaquil. Ese fue el partido que nos dolió más y creo que eso nos dio fuerza para encarar el partido siguiente, que nos tocaba 2 de visitante, porque ese partido fue un descaro, o sea, y lo digo así, nos robaron, pero fue los mismos jugadores que estaban en Barcelona, después lo confirmaron. Hay un par de jugadores que tuvieron ese partido, después vinieron acá a Cuenca y lo confirmaron que fue, o sea, nos querían perjudicar. Nosotros teníamos todo para salir campeón, incluso 3 fechas antes, porque ese partido fuimos con Barcelona, empezamos ganando con gol de Calderón y bueno, después nos cobraron un penal que era increíble cómo nos cobraron y bueno, y de la manera que nos perjudicaron y terminamos perdiendo el partido. Creo que ese fue el partido que a mí me dolió más aquí en el Ecuador. ¿Y alguna experiencia con la Sombra Espinosa, por ejemplo? Además de lo que ya nos contaba con Edwin Tenorio y el compañerismo con él y todo eso. No, o sea, teníamos una buena amistad, nos llevábamos muy bien, o sea, alguna vez, alguna vez me acusaron aquí de racismo en un partido. O sea, en un partido uno se dice muchas cosas dentro de la cancha. Yo era bien peleón, o sea, y un día tuve un problema con Guau, que bueno, obviamente que nos dijimos un montón de cosas y yo le hago una tontera y justo la cámara me enfoca. Entonces me acusaron de gesto de racista y bueno, yo me tocó ir a la federación a declarar, pero bueno, no pasó nada. Justo en la federación estaba Montenegro, que había sido dirigente del Aucas, Alberto Montenegro, y obviamente cuando yo le dije, ¿usted cree que yo soy racista? Así cuando llegué al AUCA me pusieron al Conejo Isa, a Omar de Jesús y a la Sombra Espinosa en la habitación. Iba a ser racista, por eso se reían y no pasa nada, fue como un trámite nomás. Bueno, pero ustedes los jugadores siempre dicen los insultos quedan en la cancha, Claro. todo queda en la cancha y fuera de la misma son amigos de profesión. No, eso es siempre porque en los momentos de uno de calentura, se fastidia con algunos o se insulta, pero eso queda dentro de la cancha porque son cosas del fútbol que son códigos que nosotros tenemos que eso no sale de ahí de la cancha. ¿Con cuál te insultabas más si siempre fuera de la cancha era como que si nada haya pasado? Perdón, se trancó, no escuché la no, tranquilo. A ver, ¿con qué jugador te insultabas dentro de la cancha o peleaban mucho dentro de la cancha y cuando se veían fuera de la misma no pasaba nada? Se saludaban normalmente, por ejemplo. Bueno, con el Team Delgado como era, o sea, nos insultamos bastante porque era, claro, él iba fuerte a la pelota, yo también. Entonces cuando jugábamos, por ejemplo, yo estaba en el Quito en la liga, los clásicos, nos insultábamos bastante, eso sí, con el team nos insultábamos y bueno, pero era solo dentro de la cancha, digo, eran cosas de fútbol y bueno, pero siempre tenía esa particularidad con él. Sabes que me cuentas lo del Team Delgado y yo nunca lo veía al Team que boquillaba, o sea, sí hablaba dentro de la cancha, sí. No, él era tranquilo, pero bueno, como yo siempre, o sea, tenía la costumbre de ir fuerte, le molestaba, entonces ya, claro, no, llegaba un momento que cansa, entonces ya me empezaba a decir algo, yo le contestaba y bueno, ahí nos agarramos, pero bueno, siempre dentro de la cancha. Marcelo, y es verdad eso que se dice de que quien fue parte en algún momento de una cancha y ahora está como asistente técnico, como coordinador o como técnico, llega un momento en que aunque no te salen los resultados, como que quieres meterte dentro de la misma. ¿Te ha pasado eso? Sí, obviamente, que, o sea, de afuera uno sufre mucho más, o sea,
yo tengo mi manera de ser y eso no va a cambiar nunca. Digo, obviamente que ahora yo no puedo, o sea, gritar a un árbitro. Yo entro a cancha porque estoy como delegado en el club. El delegado ahora en los funciones de la Liga Pro es que hace los cambios, está en cancha. Pero obviamente que ya me tengo que aguantar, a veces me mandan a callar, digo alguna cosa, pero no puedo hablar mucho, digo. Igual en las prácticas, o sea, Tabaré a veces a lo primero me dejaba entrar a alguna práctica, ahora ya no me deja porque dice que le lesionan los jugadores. Entonces, ya me marginaron también. Oiga, lo manda a saludar el profesor Rafael Pichitelo. Dice, Marcelo dentro de la cancha un león, fuera una persona muy sensible. También se ha unido el Loco Hidalgo, fue compañero suyo, el Loco Hidalgo en aquel equipo campeón. Bueno, todos ellos y gracias a la gente que está en sintonía. Los mandan a saludar a usted. Sí, un abrazo para Loco Hidalgo. Tuvimos un muy buen año acá, digo, donde conseguimos el campeonato. Igual el profe Pichitelo, donde estuvimos en el Quito, muy buena persona. Y luego, Marcelo, ahora, ¿en qué ha cambiado el Marcelo Velasco de jugador con relación a lo que es ahora ya como parte de la asistencia técnica? ¿Qué fue lo que más costó? No, o sea, obviamente la experiencia, lo que ha cambiado es que, bueno, trato mucho de hablar con los jóvenes, el fútbol es muy duro. Cuando nosotros jugamos al fútbol, o sea, pensamos que, bueno, el hecho de ganar dinero, el hecho de tener lo que uno quiere, eso influye que haya muchas amistades, mucha gente que te rodea, pero yo le explico a ellos que eso, la mayoría es mientras uno está bien en un momento. Cuando uno deja el fútbol, es muy duro, porque todos los amigos que tú tenías ya no los tienes. Mucha gente te deja de lado, entonces son pocos los amigos, por eso digo que en el fútbol hay pocos amigos, digo. Entonces yo trato de inculcarle a los jóvenes que aprovechen el momento, que el fútbol se termina porque uno lo ha vivido y que no es para toda la vida, que ahorren, que compren su casita antes que el carro, un terreno, entonces todas cosas que uno lo ha vivido, que bueno, que ayuda para los jóvenes. ¿Sí le escuchan a esos jóvenes, Marcelo? Porque en esta sociedad donde ahora la tecnología se apodera de los jóvenes, donde muchas veces todo cambia, todo es relativo con el paso de los años. Se los he preguntado a muchos de los exjugadores y ellos me dicen, antes como que los jóvenes escuchaban más y nosotros teníamos respetabilidad para con los señores jugadores que estaban en ese momento. ¿Es verdad aquello o si siente que los jóvenes de ahora como que escuchan en algo? ¿O qué le falta por cambiar? Son diferentes, eso es cierto. O sea, cuando nosotros estuvimos acá, los jóvenes que estuvimos acá, que eran el Apreciado, Matamoro, Narciso Mina, todos jugadores, Polo Huila, los dos, que todos llegaron a la selección, fueron jugadores importantes, jugadores que supieron escuchar los consejos, pero ahora sí te escuchan, pero no sé si te lo entienden o si no lo quieren entender. Digo, ahora es muy difícil, tú ahora no le puedes hablar a un juvenil o pegarle, porque antes era así, a los juveniles se le enseñaba de repente jugándole fuerte, pegándole, enseñándole. Ahora digo, es más difícil porque digo, como usted dice, con el tema de la tecnología o ya se cree que se la saben todas, entonces a veces algunos jugadores lo toman bien y otros no lo toman bien, es la verdad. Y algunos prospectos del Deportivo Cuenca que pueden destacar aquí en un futuro, que junto al técnico Tabaré Silva ya estén visualizando aquello, porque el Cuenca es un equipo que ha sacado prospectos muy importantes en los últimos años, Marcelo. Sí. Bueno, yo creo que el hecho del año pasado, de la situación difícil que pasamos, se tuvo que echar mano a los juveniles. Creo que una de las revelaciones fue Bolaños, Caicedo, Mateo Piedra, que son jugadores del club y que tienen mucha proyección, y obviamente que Tabaré también le está dando las oportunidades. ¿Cómo es ser parte del cuerpo técnico de Tabaré Silva? No, muy bien, o sea, nosotros nos entendemos muy bien, o sea, él me lleva a mí como asistente a Barcelona, cuando ahora en el año pasado que estuvo él, la parte que estuvo en Barcelona me llevó como asistente. Tenemos una buena amistad que la hicimos ahora, no tuvimos nunca la posibilidad de conocernos en Uruguay, pero bueno, nos conocimos aquí. Él fue una persona que jugó en la selección, que salió campeón con Uruguay y tiene mucha trayectoria. Creo que
congeniamos muy bien, nos llevamos bien, y bueno, yo estoy como coordinador, pero me siento uno más del cuerpo técnico. Por acá me dice, un abrazo para mi pana Jacobito, Rafael León Barreiro, dice, grande Velasco, dice, le pegaba a todo lo que se movía, claro, daba hasta por si acaso. La gente lo recuerda, Marcelo, ¿ah? Claro, sí, la verdad, es que era mi manera de jugar, a veces yo reconozco que me cedía, pero bueno, creo que uno tiene su manera de jugar y eso Sí. no lo va a cambiar nadie. Digo, a veces algunos técnicos me decían que me cuidara porque bueno, yo a veces iba muy fuerte y a veces iba desmedido, pero bueno, era la manera de jugar de uno y eso no lo iba a cambiar. Marcelo, ¿qué significó ese paso por Barcelona? Más allá de que fue poco tiempo, ¿qué significó para usted ese pequeño lapso? No, como experiencia muy bueno, o sea, el hecho de estar con el plantel principal de Barcelona, con Tabaré, los muchachos se portaron muy bien, más allá de todos los problemas que venían, ¿no se acuerda que cuando nosotros llegamos a Barcelona ellos venían de haber perdido la Copa Ecuador, venían de haber perdido el Clásico, habían perdido con técnico, fue un golpe duro para ellos, había cambio de directiva, elecciones, entonces creo que, bueno, dentro de lo que nosotros llegamos se trató de hacer lo mejor, lastimosamente no se pudo conseguir el objetivo que era pasar con AUCA y no pudimos, pero creo que la experiencia fue muy buena, el hecho de estar un mes entrenando con esa clase de jugadores en esa institución, creo que fue como experiencia muy buena. De los volantes 10 exquisitos en su época cuando empezaba o luego cuando tuvo que la amplia experiencia, valga la redundancia, en el fútbol nacional, de esos 10 de elegancia que recuerde usted que había en esa época, por ejemplo, que también era un problema. Bueno, no sé, bueno, yo tuve compañeros muy buenos, como le digo Antuña, que era un 10 muy bueno, lo mismo Leonel Lieberman. En su época vino también el Mago Capria, que estuvo en Barcelona. Claro. Creo que a Ecuador han llegado jugadores muy buenos, muy importantes, digo, muchos. Había un colombiano que jugaba en Liga también, Alex Escobar. Alex Escobar también era muy bueno. Jugadorazo. Jugadorazo, digo, y le dio mucho rédito a Liga. Digo, creo que han habido aquí en Ecuador muchísimos jugadores de buena trayectoria. Y en su posición como volante de marca, más allá de lo que me comentaba de Edwin Tenorio, de haberlo tenido de compañero, de haberlo enfrentado, ¿con qué otros jugadores en el fútbol ecuatoriano se daba duro? ¿Alfonso Obregón? No, con Alfonso no, porque bueno, bueno, sí jugamos siempre en contra, digo, pero bueno, a mí siempre me gustó el juego de él. En esa época era compañero de Edwin Tenorio en la selección, muy buen chico, aparte trataba muy bien la pelota y él no era mucho, él era más de juego que de marca, digo. Sí marcaba, pero digo, tenía mucha calidad para tocar la pelota, era un 5 muy bueno. Bueno, lo contrario a Edwin. Edwin también tocaba muy bien la pelota, pero era más de lucha, más de garra. Claro. Pero 5, había muy buenos 5 en esa época, digo, en todos los equipos. De los que recuerdes, aparte de Obregón, aparte de Edwin Tenorio, como me decías. Hidalgo era un 5 que tenía mucha dinámica cuando estuvo en MLE, que bueno, que en la época que ellos salieron campeones en el 2002, que eran que decían los galácticos, a mí me gustaba mucho porque tenía mucha, no porque esté escuchando, digo, pero bueno, sí. Después yo lo tuve como compañero, digo, y era muy buen 5. Tenía mucha dinámica y jugaba bien. Y es verdad, y nunca tuviste un encontrón con el Loco Hidalgo en la época de los extraterrestres. No, siempre nos dábamos ahí duro, ahí. Le va a contar una de ellos de Hidalgo, bueno, que capaz que no le va a gustar, pero... No, dele. Empezaron cuando jugábamos ese partido que le estoy hablando, claro, empezaron, yo no voy a dar nombre porque no me acuerdo, pero me acuerdo que decían, claro, nosotros metíamos, pero no teníamos nada que jugar y ellos estaban empatando el partido, estaban perdiendo un campeonato, y empezaron Velasco, hay una platita, algunos de los jugadores se deben acordar, así que no se hagan Velasco, hay una platita para que le hacemos un gol, y nosotros no queríamos nada. Y el gol que hizo Poroso fue un golazo, porque una pelota que viene al segundo palo le hace la chilena, pero ya como se empezaron a desesperar que no podían lograr el gol, empezaron ahí empezó a salir la platita. Pero obviamente te acuerdas ahora y es la risa. Y eso era algo psicológico del momento, pues. Nunca lo conté, digo, pero eso
eso es una manera de decir como, o sea, una Sí. ayuda o algo, Exactamente, pero exactamente. yo creo que era más la desesperación de que se le estaba yendo el campeonato al MLE. O sea, ese partido el que tenía menos chance era MLE, pero se estaban dando los resultados como para que MLE saliera campeón y nosotros que no teníamos ninguna posibilidad, le estábamos empatando el partido. Entonces, claro, le entró la desesperación, pero bueno, nos hicieron el gol a lo último. ¿Qué otros equipos, por ejemplo, en la época que jugó acá en el fútbol ecuatoriano lo buscaron? ¿Lo buscaron los equipos del Astillero en algún momento? ¿Hubo la posibilidad de ser jugador tanto del MLE o del Barcelona o nunca tuvo propuesta? Sí, sí tuve, de los dos. Tuve propuestas de Barcelona y de Melé, pero cuando ya me había nacionalizado, a mí yo me nacionalizo en el 2004 en el Cuenca y en el 2005, 2006 tuve propuestas del MLE y de Barcelona. Pero yo siempre opté, o sea, por los equipos de la Sierra, porque bueno, antes era mucho más marcado la diferencia con los equipos de la costa. A la prueba está que a veces iba MLE o Barcelona a la Sierra y se le hacían de 4 goles, de 5, porque bueno, costaba mucho. Creo que ahora se ha emparejado, ahora va Barcelona y MLE en la costa le ganan a cualquiera, porque se ha emparejado mucho. Yo lo que tenía miedo es el hecho de que yo era un jugador grande, un jugador pesado, entonces el hecho de jugar en la costa y subir a la sierra, sentía que iba a estar en desventaja. Entonces siempre opté por equipo de la sierra. Cuando yo salí del Cuenca tuve la posibilidad de Barcelona, de Melé, pero bueno, opté por el Deportivo Quito porque donde me iba a sentir mejor. Pero obviamente te ofrecieron más. O sea, no fue, el No tema fue ya tanto dinero. no era económico, era por el bienestar de uno, porque yo creo que gracias a eso, a esas decisiones de jugar en el equipo de la Sierra, yo jugué hasta los 40 años aquí profesionalmente. De repente, si hubiera ido a la costa, me hubiera costado más, por mi edad también hubiera sido más difícil y capaz que me hubiera tenido que retirar antes. Entonces creo que fue una buena decisión de jugar en el equipo de la Sierra. Y el secreto, Más allá de que me hubiera gustado jugar, claro, ¿quién no va a querer jugar en un equipo, o sea, Barcelona, Meleo, todos sabemos. Pero bueno, creo que la decisión no fue económica, sino fue por más futbolística. y cuando han pasado los años, ¿te arrepientes de aquello? Más allá de que uno dice de lo que hizo, ya no se puede arrepentir uno. No, porque digo, los equipos que yo tuve, que fui, me trataron muy bien, como lo es el Deportivo Quito, también tuve el año en Macará, y después me pasé la otra vereda de técnico universitario, y bueno, no me arrepiento de nada. ¿Qué sientes ahora como lo ves al Deportivo Quito? Un equipo que obtuvo torneos, un equipo histórico y ahora está lamentablemente en la parte baja, en lo último, en lo que significa el profesionalismo ecuatoriano. Y mucha pena, porque obviamente el Quito es considerado uno de los equipos grandes, era el clásico de la capital con Liga, y bueno, el hecho de haber pasado esta situación por el hecho de las deudas, es prácticamente desaparecer, porque es muy duro, porque es un equipo grande, digo, jugaba en el estadio Atahualpa, y da mucha pena. Yo tuve 2 años, que fueron 2 años buenos, y la verdad me da mucha pena. ¿Algún clásico que recuerdes? Deportivo Quito, Liga de Quito, ¿alguna anécdota? O también Aucas, Liga de Quito o Aucas, Deportivo Quito, uno de los partidos importantes. Sí, claro, jugué varios clásicos con Auca, con el Quito. El que me marcó más fue el 2006, cuando debutó Domínguez, que jugamos el clásico en la cancha del Aucas, porque ese era el último partido, era unificado, y bueno, Nacional jugaba en el estadio, nosotros también. Entonces, ese partido jugó Nacional en el estadio y a nosotros nos pasaron con Liga a la cancha de Aucas. Y bueno, el hecho de haber hecho el gol, hice el gol al minuto 94, en el 4-3 de tiro libre, digo, creo que ese fue el clásico que me marcó más a mí, no solo por haber ganado, y también tener la posibilidad de haber hecho el gol. En ese partido el técnico era Dragan Milanovic, que en paz descanse. Estábamos con Morales, el pelado Morales, y Draga le gritaba que le pegara al pelado, que yo no le pegara. Entonces Matamba viene de atrás, que juega conmigo, y dice, pégale un fierrazo. Y bueno, le pegué fuerte, y bueno, ganamos 4-3. Ese fue el clásico que me marcó más. ¿Con qué acompañante como defensor central y con qué acompañante como volante central te sentiste más cómodo? Y esto obviamente sin menospreciar a los compañeros que tuviste, si es que lo puedes decir, ¿no? No, obviamente, o sea, yo de central, donde siempre me sentí muy bien fue, o sea, con Matamba,
con el Pavo Noriega, porque a veces nos alternábamos, a veces me jugaba yo y Matamba, a veces yo y Noriega, o sea, con Fleitas también, nos entendíamos muy bien, y bueno, en el medio campo, donde me sentí mejor fue con Edwin Tenorio, creo que esos son los que me he sentido mejor jugando. ¿Y por qué la decisión de quedarse en Ecuador? ¿Cuál fue esa decisión de decir, me quedo viviendo en Ecuador? Porque, reitero, a los extranjeros les gusta Ecuador para quedarse de por vida, y hay muchos ejemplos también. Sí, o sea, yo en principio, o sea, y voy a ser honesto, o sea, cuando yo vine a Ecuador tenía 31 años. En Uruguay con 31 años ya como que no, es muy difícil jugar, digo, yo jugué en Danubio a los 30, pero con 31 años ya es muy difícil porque en Uruguay hay muchos jugadores y muchos jóvenes, entonces se hace muy duro. Cuando yo vine acá, la idea mía en principio era jugar un año o dos y retirarme. Entonces, jugar 10 años creo que fue un logro muy grande, ni yo me lo imaginé. Me gustó Ecuador, me gustó la ciudad, primero en Quito, después cuando estuve en Cuenca. Yo quería quedarme a vivir en Cuenca de por vida. Lastimosamente, bueno, hubo un inconveniente con un directivo, un malentendido, y tuve que salir del equipo. Pero bueno, siempre me gustó Ecuador y la ciudad de Cuenca. Y Ambato, la experiencia en Ambato, también haber jugado en los dos equipos importantes de esa ciudad. Sí, ahora cuando voy con el Cuenca me insultan de los dos lados, porque claro, porque el hecho de haber jugado en 2008 jugamos y teníamos un muy buen equipo, clasificamos a la liguilla con Macará, y bueno, en 2009 yo pasé técnico universitario, y obviamente pasarte al equipo rival ya no es nada bueno en Ambato, digo, pero bueno, fue una experiencia linda, juegan los dos equipos, y bueno, ahí fue donde terminé mi carrera. Juraste la bandera ecuatoriana, y obviamente el orgullo que debes de sentir Sí. es importante, más allá de que tienes la doble nacionalidad, ¿no? Claro, en el 2004 tuve esa posibilidad de nacionalizarme, no lo hice por interés, lo hice porque me gusta Ecuador, me sentí muy bien, y aparte también había una posibilidad de que bueno, en el 2004 fue cuando vino Klimovic. Cuando yo dejé el cupo, yo decidí esperar que el profe Córdoba me pidió que esperara mi nacionalización, que iba a durar unos 2 meses, que iba a estar sin jugar. Ahí fue cuando quedó un cupo libre y llegó Javier Klimovic al equipo. En tus tiempos, Marcelo Velasco como jugador, ¿quién para ti era el mejor zaguero central y el mejor volante central? Bueno, no sé, es un poco difícil porque yo jugué 10 años, o sea, y jugué con muchos, o sea, pero de los que yo me acuerdo, Castillo, que jugaba en el Espoli, que era un muy buen chico, el mortero. Sí. Cuando él empezó, el hecho Obregón, Edwin Tenorio, La Sombra, que jugó conmigo también, Noriega, son jugadores, o sea, que daban mucho respeto, digo, y bueno, hasta ahora. Y en la actualidad, por ejemplo, que tú destaques jugadores importantes como zagueros centrales y como volantes centrales, ¿cómo ves el tema de la selección o la posibilidad de que pueda ir alternando Jordi Cruyff también? Sí, bueno, en la actualidad, o sea, creo que igual la selección, obviamente que tiene un recambio, lo va a hacer este técnico, jugadores nuevos que vienen. Creo que, bueno, hay muy buenos jugadores, pero obviamente que como toda selección tiene que haber un recambio, y bueno, creo que esta es la oportunidad. Viene un técnico europeo que va a apuntar a eso, un poco de experiencia, pero la mayoría me imagino que van a ser jóvenes. Luis Miguel Escalada te manda a saludar, ¿ah? Luis Miguel el Toro Escalada, ahí está. Una fiera, bueno, a él también me tocó marcarlo, pero cuéntame en la época que era insoportable, que hacía goles, pero hasta de espalda. Cuéntame una con el Toro Escalada, cuéntame una que lo sacaste de quicio también o le diste también hasta por si acaso, porque este vino con Mondaini e hicieron diabluras también. No, y cuando ellos empezaron, creo que fue por el 2006. 2007, no, era una cosa de loco, digo, ir a jugar allá contra Emelec con ellos dos, digo, era un goleador nato, porque bueno, yo creo que el que más jugaba, el que hacía la jugada era Mondaini, pero el que las metía todas era Luis Miguel. Muy buena persona, digo, no tuvimos nunca, creo, un encuentro, porque creo que no se me acercaba mucho tampoco, pero bueno, el año pasado estuvo acá en el Cuenca, hicimos una muy linda amistad, muy buena persona, y bueno, y sigue haciendo goles, que es lo más importante, que eso no se pierde nunca. O sea, no le diste una patadita de cariño, de cortesía por ahí, no hubo chance.
siempre lo buscamos. Uno, como defensa, ¿quién busca para el goleador siempre? Entonces el goleador me imagino que alguna debe haber cobrado. Y nunca, por ejemplo, Mondaini o Escalada se te molestaron cuando en alguna jugada ibas a darles también, o los amenazabas. No, porque ellos cuando llegaron eran los dos jóvenes, creo que la idea de ellos era hacer su nombre acá en Ecuador y bueno, cuando uno es joven como que no protesta mucho y le salió redondo porque digo, era una dupla que era letal, hicieron esos años hicieron destrozo y bueno, y un excelente goleador, pero nunca, yo creo que nunca nos encontramos así de tener algún problema. El día más feliz de tu vida. El día más feliz de mi vida fue cuando entré con mi hijo a la cancha, que yo por mi edad decía, nunca voy a tener esa posibilidad por ejemplo, de entrar con mi hijo a la cancha, y bueno, lo conseguí en el 2006, que entré con Marcelito, que entré con él a la cancha, y bueno, fue un sueño cumplido. Marcelo, ¿qué le falta al jugador ecuatoriano para mejorar mucho más de lo que ha ido mejorando con el paso del tiempo? Han jugado mundiales en juveniles, han jugado mundiales en mayores, pero siempre hay ese criterio de que el futbolista ecuatoriano tiene que cambiar un poco más de los hombros a la cabeza. ¿Estás consciente de aquello o sí lo has podido palpar con todos los años que llevas en el fútbol nacional? Sí, un poco mentalizarse. Yo creo que es un poco más de mentalizarse porque hay muy buena materia prima, hay muy buenos jugadores, incluso físicamente. Pero bueno, como tú dices, yo creo que lo principal es la mentalidad. No quiero hacer comparaciones porque son odiosas, pero digo, en Uruguay los jugadores ya nacen con la mentalidad de irse a Europa. O sea, esa es la mentalidad que tienen. No quiero andar bien acá para irme a Europa, para ir a Italia, para ir a España. O sea, no todo llega, obviamente, pero la mayoría se va, digo, y creo que eso pasa un poco por la mentalidad, porque si hablamos de lo futbolístico no hay mucha diferencia, entonces creo que pasa un poco por ahí. Y si hablamos de la mentalidad, en Uruguay el baby fútbol está desde los niños de los 4 años y los padres o los niños ya se mentalizan, por ejemplo, que a los 12 años saben lo que es jugar un Peñarol nacional de Uruguay y ya a los 15 ya debutan y hemos visto eso en jugadores importantes también del balompié internacional. Claro, es que se vive, o sea, no quiero, sin menospreciar a nadie, digo, se vive de otra manera. El fútbol, o sea, en Uruguay, como digo, es un país pequeño, somos 2,5 millones de habitantes, pero digo, es impresionante la cantidad de jugadores que salen, porque bueno, ya de chico los viven así, o sea, tu primer regalo en Reyes es una pelota, y ha sido así toda la vida, una pelota de fútbol. Creo que el hambre de salir de Uruguay, de uno de pasar necesidades, porque no es que en Uruguay es todo color de rosa, no, se pasa muy mal, a veces miseria, pero por eso el jugador se hace duro, se hace fuerte y sabe que la posibilidad de tener un mejor pasar y ayudar a su familia es salir al exterior. Entonces, todos los jugadores se mentalizan y irse para Europa, que es donde van a tocar su futuro asegurado. Si volvieras a nacer, ¿serías futbolista? ¿No cambiarías nada? No, totalmente. Es lo que a mí me gusta, es lo que a mí me nace y lo hice de chico. La anécdota que le contaba de cuando mi padre me llevó al fútbol, yo era el más malo de mis 3 hermanos, me pusieron al arco, pero a mí me gustaba en cambio y yo me dediqué, digo. Entonces mis hermanos jugaban mejor, pero ninguno llegó porque no se dedicaron. Entonces creo que eso es una pasión que uno lleva por dentro, que sabe lo que quiere. Yo sabía que iba a ser futbolista y por más que me pusieron al arco, digo, nunca desistí y bueno, y conseguí mi objetivo, que era ser futbolista profesional. ¿Sueños por cumplir acá en Ecuador, Marcelo? Bueno, yo creo que ver crecer a mis hijos es un sueño, que mis padres estén con salud, estar en Cuenca, un equipo que quiero mucho, que tengo mucho cariño por la gente, por lo que he vivido. Creo que son mis sueños, estar con mi familia, esas son cosas que uno lo llena completamente. Marcelo, quiero agradecerle por todo el tiempo, de verdad, en esta charla. No quiero llamarla entrevista, charla. Más allá de que sea en época de cuarentena, créanme lo que es bueno el tema de las redes sociales cuando se puede trabajar de esta manera. Muchos colegas, muchos amigos también de profesión lo han hecho, lo estamos haciendo nosotros ya desde hace algunos días y tratamos de sacarle provecho a este momento de estrés mundial por el coronavirus, pero que obviamente jamás dejamos a un lado el fútbol, o al menos
la profesión de periodismo deportivo. Para mí es un grato honor haberlo entrevistado o estar conversando con usted, porque siempre seguí muy de cerca su carrera, desde que llegó al fútbol ecuatoriano. Todos los tiempos son distintos, pero es muy valorable el hecho de que han llegado futbolistas muy importantes y sobre todo deportistas de la talla suya como persona y sobre todo como jugadora. De verdad un gusto. Bueno, Ramón, muchas gracias, igual el gusto es mío. Sabemos que por el tema de la situación que estamos pasando, hoy nos tenemos que comunicar por las redes sociales. Nosotros entrenamos así en una plataforma de Zoom, donde entrenamos de mañana con un grupo de jugadores, es más llevadero. Y bueno, ha sido un gusto estar con usted, estoy a las órdenes para lo que sea, y bueno, y ha sido un gusto esta charla, como usted dice, muy amena, y quiero mandar un saludo para todos sus oyentes. Perfecto, gracias Marcelo Velasco. Mándenle un abrazo al profesor Tabaré Silva. Gracias por aquella entrevista que en su momento tuvimos en Gol TV, así que gracias de verdad por seguirnos, y a ustedes, a quienes son parte de estas charlas cada semana. Tendremos un invitado importante el próximo día viernes. No se olviden de seguir esta entrevista con Marcelo Velasco, la subiremos ya editada, ya producida o postproducida en nuestro canal de YouTube, Retratos Canal Digital. Están todas las entrevistas, ustedes pueden ver. Gracias a nuestros suscriptores y gracias a quienes le dan like a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter. Gracias de verdad. Profesor, un abrazo. Éxitos, ¿ah? Un abrazo y a las órdenes y saludo a todos. El primer día de clases se convierte en su peor pesadilla. Pero como siempre, toda madre encuentra una solución cuando se trata de su hijo. LM te devuelve el control. LM, baterías a domicilio.